Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Karen y esto es Soy PM. En el video de hoy vamos a hablar sobre gestión de riesgos. Para empezar tenemos que definir dos conceptos, riesgo e incertidumbre. Empezamos con riesgo y definimos riesgo como aquel evento o condición incierta que si se produce tiene un efecto positivo o negativo en los objetivos de nuestro proyecto. La incertidumbre se da cuando no conocemos la probabilidad de ocurrencia de un evento, mientras que una situación de riesgo podemos estimar cuál será la probabilidad de que ocurra. Por ejemplo, incertidumbre sería si no tenemos la más mínima idea de que vaya a ocurrir una catástrofe climática durante la ejecución de nuestro proyecto, algo que nunca había antes ocurrido en ese lugar. Mientras que si en ese mismo proyecto podemos estimar la probabilidad del mal clima en base a informes meteorológicos, por ejemplo, estaríamos en una situación de riesgo. Las empresas pueden encontrarse ante distintos tipos de riesgos y estos riesgos pueden ser residuales o secundarios, dependiendo de la causa y el momento en el que aparecen, y en función de ello se estructurará la toma de decisiones de la empresa y se reducirá la posibilidad de que se materialicen los riesgos inherentes a las actividades. Veamos estos dos conceptos. El riesgo residual hace referencia a aquel que permanece después de haber ejecutado las respuestas a ese riesgo, mientras que el riesgo secundario es aquel que aparece en el momento en el que la organización implementa una determinada respuesta ante un riesgo. Como puedes darte cuenta, y como dije antes, el riesgo residual y el riesgo secundario se diferencian por las causas que lo originan y por el momento en el que aparecen, pero la empresa ha de identificarlos y controlarlos en ambos casos. La gestión de riesgos en proyectos se basa en la identificación, el análisis, la planificación de respuesta y el control de los riesgos del proyecto. Los objetivos se centran en aumentar la probabilidad y el impacto de los eventos o riesgos positivos y de disminuir la probabilidad y el impacto de los eventos negativos en el proyecto. La probabilidad de ocurrencia. Cada riesgo identificado tiene una probabilidad de suceder. Por ejemplo, la probabilidad de que tengamos temblores en una ciudad, según estadísticas históricas, por ejemplo, es del 2%. Esto significa que en este plazo, si se mantienen las condiciones utilizadas para las estimaciones, temblará 2 de cada 100 días. Un hecho improbable que ocurra tiene una probabilidad de ocurrencia cercana a 0. Por el contrario, un hecho que es casi seguro que ocurra posee una probabilidad de ocurrencia o de que ocurra muy cercana al 100%. Por lo que matemáticamente se suele representar la probabilidad de ocurrencia en una escala del 0 al 1. Hay veces que no conocemos con precisión la probabilidad de que ocurra un evento y lo único que tenemos es una percepción basada en una opinión o una investigación que probablemente no es del todo correcta. En estos casos se puede utilizar un rango de probabilidad estimado y realizar un análisis de sensibilidad con el posible impacto de cada escenario sobre los objetivos de nuestro proyecto. Ahora bien, ¿qué es el impacto? El riesgo no se cuantifica solo por su probabilidad o por la probabilidad de que ocurra, sino también por el impacto en los objetivos del proyecto, en el alcance, en el tiempo, en el costo, en la calidad. Por ejemplo, si la probabilidad de mal clima es muy alta, pero los daños en el proyecto son muy bajos, ese riesgo no debería preocuparnos demasiado. Un proyecto tendrá más riesgo si presenta un 10% de probabilidad de ocasionar daños por 500.000 euros que en el caso de tener un 10% de probabilidades de generar daños por 100.000 euros. Si la ocurrencia de un evento produce impactos importantes en nuestro proyecto y además no se conoce la probabilidad de ocurrencia, seguramente seremos incapaces de tomar buenas decisiones en nuestro proyecto. Y ahora, ¿qué es el valor monetario esperado? Se puede obtener una buena estimación de los beneficios o costos esperados de eventos de riesgo si se multiplica su probabilidad de ocurrencia por el impacto. ¿Y cuál es la ecuación o qué debes aprenderte? Debes aprender que el valor monetario esperado es igual a la probabilidad por impacto. Por ejemplo, un 10% de probabilidades de perder 100.000 euros tendrá un costo esperado de 10.000 euros, mientras que un 20% de probabilidades de ganar 200.000 euros tendrá una ganancia esperada de 40.000 euros. Es importante hacer ciertas definiciones antes de ver los procesos por los que saber las diferencias
entre apetito al riesgo, tolerancia al riesgo, umbral de riesgo, nos ayudará en el examen. Estos tres términos reflejan la actitud de la organización o de la parte interesada ante el riesgo. La actitud ante el riesgo, los grados de riesgo que los interesados estarán dispuestos a aceptar. Según el PMBOK, el apetito al riesgo es el grado de incertidumbre que una organización o individuo está dispuesto a aceptar en anticipación de una recompensa. Y ahora bien, ¿qué es la tolerancia al riesgo? Es el grado, la cantidad o el volumen de riesgo que una organización o individuo resistirá. El umbral de riesgo, por el contrario, es el nivel de exposición al riesgo por encima del cual se absorben riesgos y por debajo del cual se aceptan riesgos. Un umbral es aquel que nos indica el punto más allá del cual la organización no está dispuesta a tolerar el riesgo. Aplicamos este umbral ante la exposición al riesgo y luego la exposición al riesgo se calcula en función de la probabilidad y el impacto que antes explicamos. Ahora, es crucial entender que cuando la exposición al riesgo se da, el equipo de gestión del proyecto debe tomar medidas decisivas, llámese respuestas. Estas acciones o respuestas recuperan la exposición al riesgo por debajo de los límites, por debajo de los umbrales de riesgo. Ahora vamos a ver los procesos de la gestión de los riesgos del proyecto. El primero, planificar la gestión de los riesgos. Se refiere a las actividades que agrupan, valga la redundancia, las actividades que hay que realizar para gestionar los riesgos del proyecto. El siguiente, identificar los riesgos. Este proceso consta de determinar los riesgos que pueden afectar a un proyecto y documentar sus características. El siguiente proceso, realizar el análisis cualitativo de riesgos. Es el proceso de priorizar riesgos para el análisis o acción posterior, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia e impacto. Para esto podemos utilizar una matriz de riesgo e impacto para ver las influencias de los riesgos en nuestro proyecto. El siguiente proceso, realizar el análisis cuantitativo de los riesgos. Analizaremos numéricamente el efecto de los riesgos identificados en nuestro proyecto. El siguiente proceso, planificar la respuesta a los riesgos. Es el proceso de desarrollar opciones y acciones para mejorar las oportunidades y mitigar las amenazas de los objetivos del proyecto. Y el siguiente proceso, implementar la respuesta a los riesgos. Durante la etapa de ejecución del proyecto y a través de la monitorización de los disparadores o triggers de los riesgos, se determina la necesidad de implementar las respuestas que hemos planificado en caso de que esos riesgos se materialicen. Y luego pasamos a la fase de controlar los riesgos. Y durante la fase de control de los riesgos se recopila información y se documentan los avances y evolución a través del tiempo. Este control nos brinda información actualizada acerca del estado de cada riesgo, nos permite identificar riesgos nuevos, vigilar el estado de los riesgos residuales, secundarios y supervisar los cambios en el perfil de los riesgos debido a factores endógenos o exógenos. Deberíamos comenzar el seguimiento de aquellos riesgos prioritarios, por ejemplo, controlar de forma periódica retrasos en el cronograma, vigilar que los costos se encuentren dentro de los límites aceptables. Digamos que el control de riesgo requiere implementar los planes de respuesta, realizar acciones correctivas, redefinir planes de respuesta o modificar los objetivos del proyecto. El control de riesgo es una actividad que va más allá del monitoreo, significa tomar decisiones al respecto. Por ejemplo, si durante el monitoreo de los riesgos observamos que hay un retraso fuera de los límites aceptables durante el control, debemos implementar el plan de respuesta a las acciones correctivas. Entonces, espero que te haya quedado claro todos esos conceptos súper importantes en la gestión de los riesgos. Es súper importante que veas cuántas veces necesitas este video porque tienes que entender los conceptos claves de este área de conocimientos para poder adentrarte mejor y entender las especificidades de cada uno de los procesos que integran la gestión de los riesgos. Y bueno, sin más, hemos llegado al final de este video. Espero que te haya encantado. Por favor, suscríbete a mi canal. Sin tu suscripción a largo plazo esto es inviable. Así que me encantaría que te suscribas, que comentes qué es lo que se te está dificultando aprender sobre la gestión de riesgo o sobre cualquier otro proceso del PMBOK. Y hasta un próximo video. Se me olvidaba. Puedes continuar al siguiente video aquí que te dejo enlazado
para que puedas aprender más sobre los procesos de dirección de proyectos. Espero que te haya gustado mi video y nos vemos en el próximo video.